Considerando que ese es el principio básico por el que funciona una antena, cabe preguntarse por qué existen entonces diferentes tipos de antenas con formas absolutamente distintas. Esa necesidad de distintas formas que tienen las antenas tiene que ver con la forma en que entregan el campo electromagnético y por la denominada frecuencia de resonancia de la antena, que tiene relación directa con la frecuencia de la señal. Sabemos que el largo que va a tener nuestra línea y cada brazo de la antena está directamente relacionado con la longitud de onda de la señal que queremos entregar o recibir mediante nuestra antena. Vemos entonces la antena básica formada por esta pieza metálica, generalmente aluminio, y esta otra que está aquí abajo, aquí las pueden ver en amarillo en el gráfico, que corresponden al denominado dipolo estándar, antena de Hertz o antena doblete. Los nombres más habituales es el de dipolo estándar o antena de Hertz. Doblete es un nombre que se usa mucho en la bibliografía de origen español. Para cualquier tipo de antena de todas las que vamos a estudiar, hay dos leyes básicas a tener en cuenta. Las antenas no amplifican señal, solo concentran. Es decir, es equivalente a imaginar una lámpara en una habitación que esté alumbrando para todos lados. Si yo esa misma lámpara, con la misma corriente que está circulando, con la misma potencia que está disipando, la coloco ahora dentro de una linterna donde hay un reflector parabólico metalizado que concentra la luz en una sola dirección, no he modificado la potencia en juego. Lo que cambié es la concentración de luz. Ahora voy a tener mucha más luz en una única dirección y oscuridad en el resto. Pero yo no hice una amplificación lumínica. Lo único que hice fue modificar la manera en que se propagaba el campo electromagnético, en este caso la luz visible. Y la segunda ley básica de toda antena es que cualquier elemento que esté agregado desde el equipo que está generando o desde el equipo que está recibiendo la señal electromagnética genera pérdidas. Al hablar de elementos agregados, estamos hablando de las mismas líneas de transmisión, de los conectores, de los instrumentos, cualquier elemento que esté entre la antena y el equipo al cual alimenta es un elemento que va a agregar una pérdida en la ganancia. Vamos a analizar varias de los 60 tipos aproximadamente de antenas que están clasificadas al día de hoy. Todas, absolutamente todas, tienen estas 9 características: resistencia de radiación, diagrama de radiación, directividad, ancho de haz, ancho de banda, ganancia, impedancia de entrada, polarización y relación frente-espalda o front-back. Todos estos datos los van a encontrar siempre en las hojas de datos del fabricante de la antena. Lo que es importante saber es que todas estas características están afectadas por lo que se denomina reciprocidad. Es decir, son 9 características que son idénticas para la antena como transmisora y para la antena como receptora. Una antena no se comporta distinto en la transmisión que en la recepción. Todas sus características se mantienen, tanto la antena esté transmitiendo como la antena esté recibiendo campos electromagnéticos. La primera de ellas, la resistencia de radiación, tiene relación con lo que vimos en líneas de transmisión de constantes concentradas. Un conductor, como en definitiva es la antena, se puede reemplazar para el estudio eléctrico de la misma por un conjunto de resistencias bobinas y capacitores que representan la resistencia pura del conductor, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva del mismo. Aquí vemos un coaxil, un balún que va a
permitir conectar esta línea, el coaxil, que es una línea desbalanceada, con estos dos cables, que es una línea balanceada. Y estos dos cables, que están a 90 grados de la línea de transmisión, a 90 grados del coaxil, este ángulo es de 90 grados y este otro es de 90 grados, conforman una antena. Es decir, la antena está formada por este cable aislado y por este otro cable también aislados entre sí. Estos dos cables son los dos cables balanceados que conforman una antena dipolo. El valor resistivo puro de esos dos cables, es decir, el valor de R, es lo que se denomina resistencia de radiación de la antena. Los diagramas de radiación de las antenas sirven para conocer de qué manera una antena concentra más o menos la energía que transmite o recibe mejor la energía desde algún lugar del espacio en particular y peor desde otros. Es decir, es una especie de mapa que nos va a permitir saber si nuestra antena concentra la energía en una u otra dirección y poder, por lo tanto, orientarla para que cumpla su función. Y recordamos la reciprocidad. Esto ocurre tanto para la antena transmitiendo como para la antena recibiendo. En este dibujo pueden ver un diagrama de radiación en perspectiva 3D, pero obviamente es mucho más común ver diagramas de radiación en dos dimensiones, como vamos a ver a lo largo de las siguientes charlas. La forma en que concentra la energía una antena depende del tipo de antena, de la altura que está respecto del suelo y de los objetos cercanos que tiene. Esos tres elementos son los básicos que modifican el diagrama de radiación. Obviamente, el tipo de antena es el principal. Cada antena tiene un diagrama de radiación que le es característico y que el fabricante nos va a dar en su hoja de datos. Pero esa misma antena, a distintas alturas del suelo, modifica el diagrama de radiación, como vamos a ver más adelante. Y los objetos conductores que estén cerca de la antena también van a modificar su diagrama de radiación. Hay que tener en cuenta que hay dos grandes grupos de diagrama de radiación. Uno que se denomina campo de radiación o diagrama de radiación de campo cercano. Y otro que se denomina diagrama de radiación de campos lejanos. Los de campos cercanos están referidos a los campos electromagnéticos que están alrededor de la antena, a poca distancia de la antena. Y normalmente son campos, obviamente, con mucha potencia si la antena es transmisora, y que son muy distintos a los campos lejanos. Eso hace que haya que tener mucha precaución cuando se trabaja con antenas de frecuencias muy altas, en potencias muy altas, porque los campos cercanos pueden estar incluso detrás de las zonas que creemos que la antena no está emitiendo, lo cual es cierto como campo lejano, pero no es cierto en campos cercanos, donde normalmente tenemos campos electromagnéticos muy altos alrededor de toda la antena.